Corintios, en el segundo libro, la segunda epístola o carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a los Corintios, aunque en el boletín esté puesto primera, fue un error mío. Estamos viviendo en una época, mientras que buscáis, si queréis tener el texto delante, en segunda de Corintios del 1 al 11, estamos viviendo en una época, en un tiempo de donde se busca mucho el ocio y el disfrutar de las cosas. Es una época de disfrutar. Eh, Muchas veces, no sé si habéis escuchado a la ministra de Trabajo, donde dice, no, no, es que hay que trabajar menos horas. ¿Para qué? Para disfrutar más, para que haya más tiempo con la familia, etcétera, ¿no? Trabajar menos horas. Que luego en realidad no es para eso, sino es para irnos al cine o para ir a otras cosas, porque a veces son necesarias. Hay una cultura del ocio, hay una cultura donde el mundo nos enseña que no hay que sufrir, es lo que el mundo nos quiere enseñar y por eso incluso pues se aprueba la eutanasia, ¿no? Cuando llega un momento donde la persona, para que no sufra, pues se le adelanta, ¿no? Ese tiempo de muerte. A veces se nos dice y se nos enseña o se nos quiere hacer ver que no tenemos que caer en dificultades, que no tenemos que sufrir adversidades y todo ese tipo de cosas, y donde estamos en una cultura donde todo tiene que ser fácil, donde todo tiene que ser asequible, donde no tiene por qué costar nada. O sea, los chavales últimamente, según, no sé cómo esto cambia mucho, pero se nos decía, yo recuerdo la época de mis hijos, cuando estudiaban, no, no, aunque suspenda, no, no tiene que pasar porque el chico no sufra, no, no tienes que pasar de curso, aunque no sepas hacer lado con un canuto, pero tienes que ir pasando curso, ¿no? Para que ese tipo de cosas que se nos enseña. Pero la Biblia, si vemos las escrituras, no nos dice eso. Si habéis leído un poco detenidamente el texto, os habéis dado cuenta que la palabra de Dios no nos enseña esto. En el pasaje de hoy aparece precisamente lo contrario, ¿no? Y vengo un poco a recordar, porque supongo que esto ya, bueno, supongo no, sí que se ha estudiado, ¿no? Estamos estudiando el libro de Segunda de Corintios y es el capítulo 1, con lo cual ya lo hemos leído. O sea, simplemente es un poco recordar un poquito este capítulo y recordar un poquito algunas cosas que en él quizás hayan pasado de largo. Por ejemplo, podríamos recordar o podemos releer el versículo 4, el cual dice nos consta, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Entonces hay una tribulación, pero también hay un consuelo de parte de Dios. Versículo 6 nos vuelve a decir, pero si somos atribulados, ¿para qué es? Dice, es para vuestra consolación y salvación. Si leemos el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de qué, de nuestra tribulación. Pablo está hablando de su tribulación que nos sobrevino en Asia y viene a decir más adelante incluso que su propia vida corría peligro. O sea, no era un peligro o una tribulación cualquiera, estaba hablando incluso de peligro de su propia vida, de su propia existencia. Es decir, que me muero. Está hablando de algo real, algo vivo, que está ahí. Pero lo que nos está diciendo a lo largo de todo el capítulo, ¿qué es? Que los hijos de Dios no tenemos que tener temor de las dificultades. No que no van a venir dificultades, sino que no tenemos que tener temor de las dificultades o no tenemos que tener temor del sufrimiento. Tenemos que ver la palabra. Todos temían a Goliat, ¿os acordáis? El gigante, nadie quería pelear contra él, pero David no. David que dijo, venga, va, para adelante. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego estaban delante de la muerte, unos por el foso de los leones, los otros porque iban a caer en el horno de fuego, pero nos dice que delante de la muerte no tuvieron temor, no tuvieron miedo, dijeron, no, no, no importa, aunque me eches al pozo o me eches al horno de fuego, no voy a ceder. El pueblo de Dios no tiene temor por la tribulación, no tiene temor por las dificultades que esté afrontando, aunque esté afrontando grandes desastres, no tiene que tener temor al sufrimiento, por eso no tenemos que temer. Versículo 11, de alguna manera nos da una respuesta. En el versículo 11, si me queréis acompañar, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿cómo? Con la oración. Ay, la oración. Ese pequeño detalle que pasa tan inadvertido cuando leemos la Biblia y quizás pasa demasiado inadvertido en nuestras vidas. Incluso en la congregación a veces pasa tan inadvertido. La oración.
cooperar con Dios en la oración. Dios pide de nosotros no que hagamos muchas cosas, pero sí que cooperemos con Él en la oración para que muchas personas, no solamente para nosotros mismos salgamos de ese sufrimiento, sino para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué no tenían miedo? Porque los hijos de Dios conocemos la salvación, porque los hijos de Dios conocemos el poder que Dios nos ha dado. ¿Algún amén? Qué pobres hasta en el amén. Ese poder que Dios nos ha dado, lo tenemos ahí, pero ese amén tan flojito, pues da un poco a entender como que muy fuerte no nos lo creemos, ¿verdad? Así un poco como, bueno, sí, lo dicen los pastores, lo veo en la Biblia, pero bueno, está ahí. Pero lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que cooperar a favor de Dios a través de la oración. Lo que se nos pide a nosotros es entrar en esa oración continua, en esa oración constante delante de Dios. Debemos de ayudar en la oración. Debemos de estar ahí implicados en la oración. ¿Por qué? Porque veo que es algo que quizás se nos pasa, que se va perdiendo o que va pasando de largo y vamos flojeando y vamos decayendo. Las personas que conocen la oración conocen lo importante que es esto. Y conocen lo importante y lo necesario que es esto. Muchas personas no saben cómo orar, ni tampoco tienen o tampoco conocen el poder que hay dentro de la oración. Y por eso muchas veces hay un esfuerzo desmedido y hay veces hay una presión desmedida. ¿Por qué? Porque no conocemos el poder que hay dentro de la oración. Pero lo que nos dice es que no tenemos que tener temor ni miedo en absoluto por nada. ¿Qué poder tenemos que recibir con la oración? Tenemos que cooperar unos con otros en la oración, ser unos en Cristo a través de la oración y disfrutar de esa oración. Hoy estamos viendo que hoy es fiesta, ¿verdad? Hoy es fiesta, es domingo. Algunos trabajan, pero normalmente el domingo es festivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Aparte de venir a dar culto, ¿qué hacemos? Descansar, o irnos al cine, o a disfrutar. Pero el concepto de fiesta que encontramos en las Escrituras no es exactamente para eso. Tenemos que orar con la fe puesta en una verdadera fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta de la Pascua que Dios nos enseñó en el desierto. ¿Qué es lo que significa? Que podamos gozarnos en esa fiesta cuyo significado que es que Cristo ya ha venido y que nos ha salvado. Y que tenemos que tener ese gozo y celebrar esa festividad. La fiesta de las primicias o la fiesta del Pentecostés, que se nos olvida también muchas veces, que significa que el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía continua y constantemente. Amén. ¿Lo creemos de verdad? Porque a veces parece que venimos a celebrar y lo único que celebramos es que no trabajamos. Algunos sí, algunos trabajan los domingos, que me faltan a clase, ¿verdad? Pero la realidad, ¿cuál es? Que aun estando trabajando yo tengo que celebrar. Estamos celebrando la cosecha, estamos celebrando el Pentecostés, estamos celebrando la primicia, estamos celebrando que la obra del Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Por eso lo que tenemos que aprender es a orar correctamente. Dios nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Es el amor y la promesa que Dios nos ha dado y que yo tengo que disfrutar en el día de hoy. Porque todos los grandes imperios tuvieron y fueron destruidos, pero Dios nos ha dado el respaldo del reino de los cielos. Eso es la fiesta de la cosecha. ¿Cuántos imperios han caído? El imperio babilónico, el imperio romano, el imperio egipcio, el imperio asirio. ¿Cuántos imperios han caído? ¿Cuántos no caerán? Como muchos están diciendo, no, Estados Unidos, el imperio de hoy, va a caer y está en un proceso de decaimiento. Puede ser, pero lo que nunca va a caer es el imperio del Evangelio, hermanos. Lo que va a permanecer por encima de todo y lo que permaneció por encima de todos estos imperios, ¿cuál fue? El Evangelio de Cristo. Aunque un imperio como el imperio egipcio, un imperio como el romano, el babilónico, cuando todos estos imperios se han levantado en contra del Evangelio, nunca han podido superarlo. Nunca. Últimamente, ¿cuál fue el último imperio que trató de anular el cristianismo? El comunismo. El comunismo que decía Dios no existe, que la religión es el opio del pueblo. Todo eso en contra y para frenar y para destruir el cristianismo. ¿Han podido? No. Hoy en día estamos viendo como en muchos países, en África y en otros lugares, como en Oriente Medio, están aniquilando a nuestros hermanos cristianos. Están matando cientos, miles de creyentes. ¿Vosotros creéis
por mucho ISIS, por mucho islamismo, ¿van a acabar con el evangelio? Amén. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y por eso es algo que tenemos que disfrutar. ¿Por qué razón? Porque Jesús antes de partir nos dio una palabra. Porque todo el poder del cielo y de la tierra está conmigo y por eso id a hacer discípulos. Ese poder del cielo y de la tierra me ha sido dado y yo estaré con vosotros. ¿Quién se puede levantar en contra? ¿Quién puede ir en contra de este evangelio? ¿Quién puede frenarlo? ¿Qué dificultades, qué problema puede haber? Ni siquiera nosotros mismos, aun con nuestra dejadez, aun con nuestra apatía, aun con nuestra pequeñez o insignificancia, no podemos parar el evangelio. Dios pasará por encima de nosotros, pero nunca, incluso nosotros, podremos detenerlo. Nunca. No es cuestión de que, ay, es que vamos a hacer o dejar de hacer. No es lo que hagamos nosotros, es lo que Dios va a hacer. Con nosotros, o como muchas veces digo, a pesar de nosotros, Dios lo va a hacer. Como dije la última vez, podemos subirnos a este tren de la evangelización del mundo, podemos subirnos a esa obra que Cristo, Dios mismo, está haciendo. Podemos subirnos o no, o podemos quedarnos, da igual, pero ese tren va a salir y va a hacer la obra, porque nada ni nadie va a poder parar ni detenerlo. Hay una autoridad que Dios nos ha entregado, es la autoridad del cielo y de la tierra, y por eso debemos disfrutarlo y creerlo. Es la autoridad del cielo que Dios nos ha dado. En cada momento que creemos, en cada momento que oramos, Dios envía su ejército espiritual, ese ejército celestial, para protegernos, para ayudarnos. Pastor, es que no lo veo. Bueno, yo tampoco veo a Satanás y nos quejamos continuamente de él, ¿verdad? Es que Satanás me ha engañado, Satanás me ha hecho esto, Satanás me ha hecho caer, Satanás me ha hecho... ¿Sí o no? ¿O es cosa mía solo? Es que siempre estamos, que es que el diablo me engaña, el diablo me tienta, el diablo esto, el diablo otro. ¿Y los ángeles? Ay, es que no lo veo. A Satanás sí le ves. Algunas dicen sí, en forma de mi marido. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? O al revés, o al revés. Pero no hablo de eso, hablo de que realmente la obra de la oscuridad está allí y muchas veces nosotros nos amparamos, nos refugiamos en eso, pero no nos amparamos en el ejército celestial que Dios ha mandado hacia nosotros. Dios nos ha dado esa autoridad del cielo, pero también nos ha dado la autoridad de la tierra y cada vez que oramos, la oscuridad de la tierra se quebranta, se quiebra en el nombre de Jesucristo. El cristianismo ha perdido esto. No hay respuesta a la oración hoy en día. Por eso Dios que dice, no temas, no temas, no temas, en absoluto, por nada. No importa las dificultades que podamos encontrar hoy en este mundo, no importa, no tengas temor, dice el Señor. Así le dice el Señor continuamente a Pablo y continuamente nos dice la palabra. ¿Cuántas veces habéis escuchado de predicadores? ¿Cuántas veces viene en la Biblia no temer? A ver quién me lo puede decir. ¿Cuántas veces se ha dicho eso? ¿Cuántas veces en la Biblia viene la palabra no temas? ¿Ves cómo sabía yo que alguien lo sabía? 365 veces. ¿Por qué? Y suelen decir, una para cada día del año. ¿Verdad? Eso es muy típico ya de los predicadores. Pero esa es verdad, es así. Hay una palabra que continua y constantemente aparece en las Escrituras. 4 veces aparece en el texto que hemos leído, si os habéis dado cuenta, luego lo buscáis. Hasta 4 veces viene. Sino que con la oración tenemos que cooperar los unos con los otros dentro del reino de Dios por cuanto así Dios lo ha permitido. No intentes escapar del sufrimiento. ¿Cuántas veces seguro me habéis escuchado decir esto? No trates de escapar del sufrimiento. No trates de eludir las dificultades. Afróntalas, confróntalas, pasa a través de ellas. No temas, supéralo, coopera en oración con Dios. Ora, quebrántate por el problema y la dificultad que hoy tenemos en día. ¿Por qué? Hay razones que tenemos que ver hoy, en esta mañana. Hoy tenemos la primera, ¿cuál va a ser las respuestas que vienen? Son respuestas obvias que tienen que venir. Voy a ir no muy despacio, quiero que me dé tiempo a terminar. Pero tenemos que tener respuestas obvias. ¿Qué significa eso? Porque es la primera bendición que tenemos que encontrar. No tenemos que temer. Dios quiere usarte para bloquear los desastres que vienen obviamente a este mundo. ¿Qué significa? Que es normal que vengan problemas. ¿Qué significa? Que es normal que tengas aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Es que es normal que tengas problemas y circunstancias en tu vida, que haya enfermedades. Es obvio.
¿Por qué? Porque reina el pecado en el mundo. Porque estamos todavía bajo esa estela del pecado de Génesis 3. Porque estamos gobernando en un mundo que tiene el poder y el control. Hoy en día, de esta sociedad, ¿quién es? Satanás. Entonces, es obvio que vengan dificultades. Pero ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha llamado. ¿A quiénes? A nosotros, pueblo de Dios, para parar esos desastres. Que Dios ha levantado un pueblo, como hizo en Romanos 16. Si leéis ese capítulo, veréis que hay un capítulo entero de hombres y mujeres que en muchos de los casos ni conocemos el nombre, ni lo recordamos, nombres raros incluso, pero que son hombres y mujeres anónimos, algunos de ellos, que no conocemos, que estaban ahí. ¿Para qué? Para, juntamente con Pablo, parar los desastres de esa época, de aquella sociedad. Dios hoy nos está llamando a nosotros, igualmente como ese pueblo, como esos hombres de Romanos 16. ¿Para qué? Para cumplir el llamado y la misión que Dios nos ha dado. Estando en medio de ese llamado, estando en medio de esa misión espiritual que Dios ha puesto en nosotros, hermano, no temas a las tribulaciones, solo ayuda con la oración, entra en el poder de la oración, que podamos orar de manera correcta. Recordar, por causa de José, una sola persona, se derrumbaron las maldiciones de Egipto, que a través de una sola persona alimentó al pueblo. En aquella época donde había una época de escasez y de hambre, Dios levanta a un pueblo para salvar, a un hombre para salvar al pueblo. Un hombre, José, perdón. Por eso nosotros, o a través de nosotros, se puede quebrantar toda la oscuridad que haya en tu trabajo, que haya en tu bloque de vivienda, que haya en tu instituto, en tu colegio, por una persona que tú estés ahí, es suficiente. Tú puedes parar esos desastres. No me te mires y digas, ¿quién yo? A través de mí. Yo algunas veces, y lo conservo todavía, cuando estuve en un entrenamiento, en un campamento, o sea, en un entrenamiento, bien digo, yo recuerdo que el pastor en aquel momento, en ese entrenamiento, decía, tú eres aquel que Dios va a usar para parar los desastres de España, me decía. Y yo decía, yo en mi forum, en mi papel escribí, ¿quién yo? Ja, ja, ja. Lo tengo todavía, lo puedo escuchar. O sea, lo puedo leer, perdón. Todavía lo tengo, lo conservo porque de vez en cuando repaso cosas, lo veo. Digo, ay, qué cabezón era en aquel entonces, qué torpe yo era en aquel entonces. Pero yo, ¿qué pensaba? A través de mí, o sea, no me lo puedo creer. ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí? ¿Quién soy yo? No soy nadie. ¿Quién me va a utilizarme a mí? Pero Dios te utiliza a ti. ¿Porque eres poderoso? No. ¿Porque eres espectacular en qué sé yo? No. Dios te ha escogido porque sí, porque a Él le ha placido y solamente te ha dado, o te ha dado en exclusiva ese poder que ningún otro tiene. A lo mejor tú eres un joven del instituto, que estás yendo a un instituto o saliendo del colegio y dices, ¿quién yo en medio de un instituto si no soy tampoco el más popular? No importa. Pero a Dios, a ti, te ha dado el poder y la autoridad del cielo y de la tierra. Y tú puedes cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque necesitamos, el segundo punto, respuestas que son absolutamente necesarias. Porque es necesario que esto acontezca. Tenemos que salvar a las personas que están atrapadas por medio de la sociedad y la cultura de las tinieblas y no lo saben. Es que es necesario que esto acontezca. Hermano, no es porque nos presionen, no es porque nos digan lo que tenemos que hacer, es que es necesario que acontezca. Es necesario que el pueblo de Dios se levante en este parámetro y esté quebrantando ese poder de la oscuridad, porque Dios nos ha dado ese poder espiritual que el mundo ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe, porque si lo conociera trataría de conseguirlo y de robarlo, como hizo aquel hombre, aquel mago. Oye, ese nombre, dame el poder que tiene Pablo en ese nombre. No, no es una varita mágica, es la obra de Dios a través de una persona, a través de un individuo. Este mundo está lleno de problemas. Este mundo está lleno de dificultades. Cada vez, no sé si será por la edad, mi esposo y yo cada vez nos estamos haciendo más sensibles cuando vemos una película o vemos una situación o vemos un caso. Ayer vimos una película que tiene un fondo cristiano muy bonita y paramos porque, digo, va a ser un poco pastelera, decíamos, va a ser un poco, ¿no? Pero no, pero tiene un fondo cristiano, vamos a verla, porque tiene un fondo espiritual.
Pero en medida que iba pasando ya se te caen las lágrimas. ¿Qué te pasa? No, que se me ha metido una mota en el ojo. Es que me ha caído algo y no. Quizás, ¿por qué razón? Por el sufrimiento de la gente. Porque hay un verdadero sufrimiento del ser humano. Porque hay mucha gente que está sufriendo a tu alrededor. Que son compañeros tuyos y a lo mejor están jiji, jaja y tonteando, contando chistes o haciendo bromas o parece que todo, pero está sufriendo por dentro. Entonces es necesario que esto acontezca. Por eso Dios nos dice cooperar conmigo, por lo menos en la oración. Estemos orando por el campo, estemos orando por la realidad. Tenemos que ser estos hombres y mujeres, hijos de Dios, pueblo de Dios, que conocemos de verdad que la oración tiene poder y que la oración puede transformar el mundo. Amén. Si Dios puede transformar el mundo, ¿no va a poder transformar tu vida? Y si estamos creyendo que puede transformar el mundo, ¿no puede transformar esta iglesia? Digo yo, son preguntas que yo me hago. ¿No tendría Dios poder para transformarnos a cada uno de nosotros, incluso a mí o a nosotros como pastores? ¿No nos podrá transformar Dios? Yo a veces en mi congregación decía, ¿no os gusta el pastor que tenéis? O porque oréis poco, orar más. Y ya verás cómo Dios cambia al pastor. No digo que cambiemos de pastor, ¿eh? Digo que cambia el pastor. Si hay algo que no te gusta y no está bien, ora. No se lo digas al que está a tu lado, díselo a Dios. ¿Por qué? Porque el que está a tu lado te va a solucionar el problema. Pero Dios puede solucionar el problema. Pues díselo a Dios. Es que estos diáconos son. Díselo a Dios. Pastor, es que este anciano no te gusta. No, es que ora. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar y transformar a la persona. Solo Dios puede cambiar y transformar las vidas. Amén. ¿Os acordáis? Lo he contado, lo que pasa que quizás hacía al principio. Y para que me conocierais, pues algunas veces hablaba de mí, ¿no? Para que me conocierais. Pues yo recuerdo al principio cuando salí de pastor, al año de salir de pastor en la iglesia donde estaba pastoreando, que era la iglesia de la cual yo había nacido y crecido y desarrollado durante años, donde ahí me casé, presenté a mis niños, yo mismo, mi esposa, nos bautizamos, la iglesia de toda la vida. Y yo recuerdo cuando salía a pastorear esa iglesia al año, yo me enfadaba con Dios y yo discutía con Dios. Yo tengo un carácter que ya me iréis conociendo más. Pero yo tengo un carácter y yo me enfadaba con Dios. Y yo me metía en la habitación a veces solo y decía, Señor, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Esta iglesia no funciona. Yo me enfadaba, pero me enfadaba con Dios. Y hasta que un día yo creo que Dios se cansó ya. Dijo, venga, ya está bien. Y Dios una vez me dio una palabra, de las veces así que uno siente de esas maneras, que tú sabes que dices, esto no es mío, esto no te lo voy a decir yo. Me soltó una como diciendo, bueno, como diciendo, no, me dijo literalmente, el culpable eres tú. Y yo me quedé así como diciendo, hombre, ¿quién? ¿Yo? Hombre, tú eres el culpable. Y me quedé como diciendo, wow, ¿cómo que? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué me has cambiado? Me has cambiado la situación. Vengo yo quejándome y enfadándome contigo y resulta que ahora salgo yo pidiendo perdón. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿por qué? ¿Estás orando lo suficiente? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿De verdad estás escuchando la voz? ¿Estás haciendo todo? Yo te he puesto ahí con un propósito y una función. Ya está, la obra, ¿quién la va a hacer? Tú. ¿O vas a hacer tú la obra? Claro, cuando te confrontan de esa manera diciendo, ¿quién? ¿Yo voy a hacer la obra? Yo digo, si yo no sé hacerla con un canuto. Yo no sé cómo. No, me siento incapaz de hacerlo. Yo, personalmente, me siento incapaz de hacerlo. Entonces, pues apártate y no molestes, que voy a hacer yo la obra. Y así fue, literalmente. Y hasta que ya tuve que decir, pues no, nada, tira, la obra. ¿Por qué? Porque cuando yo meto la mano lo estropeo. Cuando yo determino, lo estropeo. En todo lo que hago, oro. Señor, vamos a orar. Vamos a determinar, vamos a estar orando, Señor, que vamos a estar haciendo la obra, pero vamos a estar juntos haciendo la obra de la oración. Nada más. Nada más. Hasta que la obra se haga. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. ¿Por qué? ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo mismo es el que edifica la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Ayudar en la oración. Señor, yo voy a estar orando, voy a estar quebrantándome, voy a estar de rodillas. ¿Por qué razón, hermanos? Dios nos ha levantado y nos ha puesto en este lugar, a todos los que estamos hoy aquí,
con un propósito. Somos las figuras principales, somos los protagonistas. No os engañéis, somos los protagonistas que salvarán el mundo que ha caído en esa cultura, esa economía de la oscuridad, que no conoce nada más que el dinero, los bienes y las posesiones. Pero Dios nos ha puesto a nosotros para que entendamos esto y que nosotros demos la respuesta que es absolutamente necesaria. Y es lo que Dios quiere hacer. Darnos como tercer punto las respuestas que son absolutamente necesarias, donde separa la cultura de la oscuridad a través nuestro. George Mueller, no sé si lo recordáis o lo habéis leído, un hombre, un evangelista, un misionero, escribía en su diario y recibió, según tenía él anotadas cuando murió, más de 50.000 respuestas a sus oraciones. Más de 50.000 respuestas. Él las tomaba nota, escribía, y luego cuando venía la respuesta, él no, tomaba nota para que él supiera, para recordarlo, que nunca se nos olvide las respuestas que Dios nos ha dado. Que tengamos tiempo y que podamos leer libros como este de la vida o la biografía de George Mueller, para que veamos el poder de la oración. ¿Por qué Dios utilizó a Moody? A él de Moody, ¿para qué? ¿Por qué? Porque era un hombre a través de una persona de oración. Dios quiere usarte para cambiar la cultura de este siglo, la cultura de la oscuridad. Y yo tengo que tener que la oración es una ciencia espiritual que supera toda ciencia normal que tenemos hoy en día. Que a través de la oración podemos cambiar todo. Que en el momento que oramos la oración, en el momento que oramos la palabra de Dios se cumple. Recibimos las respuestas del trono de los cielos. En el momento que oramos, las obras del Espíritu Santo, que nada ni nadie puede parar, se levantan. Hermanos, tenemos que recordar esta palabra continuamente. Cuando oramos hay un poder espiritual que se manifiesta. Es un poder espiritual que está ejercido ahí. Que cuando oramos Dios moviliza esos ejércitos celestiales para ayudarnos, para protegernos, para cumplir la voluntad del reino de los cielos, no la tuya, sino la voluntad del reino de los cielos. Por eso no tienes que tener temor ni miedo a las tribulaciones. Tienes que tener la fuerza y el poder para orar, para pararte, detenerte, hincarte de rodillas y tener ese poder. No te desanimes y en ese lugar ora de verdad. En vez del desánimo, clava de rodillas. En vez de la tribulación, en medio de la tribulación, híncate de rodillas delante del proceso de Dios. Un profesor de seminario, en el seminario donde estuve durante un tiempo como profesor, el director del seminario impartía una de las asignaturas y decía, la mayor o la asignatura más difícil que tenemos es la rodillética. Aprendemos de ética, homilética, pero la rodillética se nos olvida. La de estar de rodillas delante de Dios. Hay veces, y ayer que tuvimos clases de Fogán, pude hablar con algunos alumnos. Como yo voy de oyente, me puedo permitir el lujo de relajarme y luego hablo con los chicos, ¿no? O me preguntan. Y decía eso, y yo quiero prepararme más, pero primero es que no sé si primero voy a ir allí para que me refuerce espiritualmente. No es exactamente. Tienes que tener primero la asignatura de la rodillética aprobada. Y después vendrán todas las demás. Pero si dejas esa para el final, va a ser muy duro, muy complicado. La primera tiene que ser la rodillética. Tenemos que conocer de verdad el respaldo y la autoridad que tenemos para orar. No sé si lo sabías, pero mi esposo y yo en nuestra juventud hicimos artes marciales, hicimos karate. Cuidado con nosotros, que en nuestras manos tenemos armas de destrucción masiva. Hicimos artes marciales, ¿no? Y aparte de saber las katas, de saber enfrentarte, de saber pelear, para saber a pelear de lo que te enseñan, también una de las cosas que te enseñan, ¿cuál es? Es ver al enemigo y ver sus puntos débiles, para atacar en sus puntos débiles. Cuidado conmigo, que soy peligroso. Entonces, tenemos que aprender espiritualmente. ¿A qué? A ver los puntos débiles de nuestro adversario. Yo no puedo ver a mi adversario, no lo puedo ver al diablo, pero sé cuál es su punto débil. El diablo yo no lo puedo vencer por ser un buen pastor. Yo al diablo no lo puedo vencer porque me sepa la Biblia de memoria. Yo no puedo vencer al diablo porque sepa hacer muy bien, qué sé yo, karate, ¿no? Por decirte que ya me pustrará. No, no le voy a vencer por eso. ¿Cómo voy a vencer a Satanás? ¿Quién sabe cómo se le puede vencer a Satanás? Ay, ¿ves cómo estamos? ¿Cómo? A través del poder del nombre de Jesucristo, a través de la oración. ¿Utilizando qué nombre?
el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Satanás no te tiene miedo a ti, por muy grande y poderoso que seas. Satanás no tiene miedo al pastor, por muy grande y poderoso que sea. Que usted cachas y no, no nos tiene miedo por eso, porque sepamos más o porque tengamos títulos en la pared. No nos tiene miedo por eso. Nos tiene miedo cuando proclamamos el nombre de Cristo. Cuando yo proclamo ese nombre, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre, incluso por encima del nombre de Satanás. Es el nombre que le derrotó en la cruz y que venció la muerte. Cuando el diablo pensaba y creía que ya era victorioso. Mira, he llevado a Cristo, he llevado a Jesús a la cruz. Ahí lo están matando, le están burlando, le están pegando, le están escupiendo. Ahí se levantaba el diablo como diciendo, ahí estoy yo venciendo. Cuando en ese momento estaba siendo completamente derrotado por Jesucristo. Amén. Satanás, al único a quien tiene miedo es el nombre de Cristo. Es el único nombre que le puede parar y detener. Por eso es necesario que nosotros oremos, que salgamos del miedo, que salgamos del temor, que tengamos la seguridad para poder vencer. Tener seguridad en el poder de Dios, no en el mío. No nos equivoquemos nunca cuando hablamos del poder. El poder de Dios que opere a través de cada uno de nosotros. Hay razones importantes en la oración que disfruta, como decía, de las tres fiestas, de la obra de Cristo, que disfrute del poder de la palabra, que disfrute de la cosecha que es la provisión y la guía del Espíritu Santo. Que podamos disfrutar de la oración que tiene la autoridad del cielo y de la tierra. Que no vayamos a Dios pidiéndole o orando de manera paupérrima o de una manera arrastrada. Ay, Señor, que vengo aquí porque estoy muy malito. No, Dios no te pide que hagas eso, no es necesario. Tú tienes la autoridad y el poder, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, dijo Pedro. Y ese hombre se levantó y anduvo. Tenemos que orar porque somos los protagonistas, porque somos los que Dios ha levantado en esta época para parar los desastres de esta sociedad. Porque no es cuestión política, hermano, no es cuestión de partidos políticos. Es cuestión de que se levante la iglesia con el poder y la autoridad del reino de los cielos, que se va a cambiar una sociedad, que va a cambiar Santander, que va a cambiar Cantabria, va a cambiar España y hasta el último de la tierra. Pero no es porque nosotros seamos, sino porque Dios ha determinado que el poder del cielo y de la tierra esté en este lugar. No porque nosotros lo hayamos determinado, no porque los pastores tengan con Dios un vis a vis y digan, Señor, mándame por aquí. No, Dios mismo ha determinado esta obra. Por eso, ¿qué pacto vamos a tomar en el día de hoy? Concluyo. ¿Qué pacto vamos a tomar? Hermanos, no tenemos que ser cristianos, o no tenemos que ser los cristianos que oren por cualquier tontería. Perdonadme la palabra. Pero no tenemos que ser cristianos que oren por bobadas. Me he encontrado hermanos o hermanas que venían y me decían, pastor, he ido a comprar al mercado y yo he orado al Señor y he dicho, Señor, tengo que comprar manzanas, llévame al puesto donde las manzanas estén más baratas. Y me lo decían con seriedad. No era broma, no, me lo decían en serio. Y me lo argumentaban. No, es que Dios sabe la economía y yo tengo que velar por la economía porque es del reino. Entonces yo cuando voy a comprar le digo a Dios que me lleve a los sitios más baratos y lo hacía. Está bien, no tengo ningún problema. Es decir, está bien. Pero de verdad, ¿eso es importante para el reino de los cielos? No lo sé. Cada uno lo sabrá delante de Dios. Yo no voy a juzgar eso. Pero tenemos que ser cristianos, que oremos, hermanos, por nuestra nación en primer lugar. Yo sé que a veces cuesta. ¿Por qué? Porque estamos muy influenciados, mi esposa me lo dice muchas veces, estamos muy influenciados por la política, porque hoy todo se politiza. Todo, cualquier cosa, cualquier acontecimiento, todo aparece, los políticos ya lo disfrutan todo. Todo se politiza. Pero tenemos que orar por nuestra nación, no para que sea de un partido u otro, una tendencia u otra, no, sino para que este evangelio penetre en este mundo, en esta sociedad. Hermanos, tenemos que orar por la nación, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por nuestro campo en Santander. Tenemos que orar por el mundo que se está perdiendo, que se predique el mensaje de Cristo de manera correcta. La oración es esa. Señor, no es que se predique el evangelio, no, que se predique el evangelio de manera correcta. ¿Y por qué digo esto? Métete en YouTube y lo verás. Y verás la cantidad de cosas que te vas a encontrar, la cantidad de iglesias extrañas, raras que se están levantando.
de manera correcta en base al Evangelio. Líderes, también para vosotros, tenéis que ser líderes que salvéis la nación. Amén. Que salvéis el mundo. Líderes que salvéis la iglesia correctamente. Líderes que se levanten y hagan un vallado como Moisés hizo para frenar la oposición en el pueblo. Tenéis que ser esos hombres y mujeres que levantéis la cabeza en medio de la sociedad. ¿Quiénes? Vosotros, que Dios os ha levantado como obreros y líderes. Tenéis que levantaros así en este momento. Y si no, recordar nuevamente cuando el mundo iba a morir de hambre en la época de José, Dios le levantó y le salvó. Esa es la historia de la iglesia. Que en épocas crueles y duras se levante para levantar la sociedad. ¿Alguien sabe por qué llamamos escuela dominical a nuestra escuela dominical? ¿Por qué la llamamos escuela dominical? ¿Alguien sabe? ¿Por qué los domingos? Ya está. Y ahí se encierra todo. ¿De verdad? Eso nació en Londres. En la época donde en la época de la industrialización en Londres, donde se trabajaban en las fábricas más horas que el reloj. Incluso los niños iban a trabajar y los niños no podían ir a las escuelas. En aquella época alguien en una iglesia, en una denominación en sus iglesias, entre ellos los bautistas, a Dios gracias, determinaron, vamos a abrir la iglesia los domingos, no solamente para dar culto, sino para enseñar a los niños a leer y a escribir, para enseñar a los niños a que tengan una cultura, porque no podían ir a las escuelas, porque tenían que trabajar en las fábricas. La iglesia en aquel momento se levantó para dar una respuesta. Vamos a abrir la iglesia. Vamos a dar una respuesta a la sociedad. Y se levantaron las iglesias dominicales. No era una cuestión religiosa mística, era una cuestión de amor a la nación, de amor a los niños, de que había una necesidad y la iglesia se levantó para cubrir esa necesidad y abriendo los locales de las iglesias para dar la enseñanza a los niños. Evidentemente habría luego también el evangelio y había predicación de la palabra, seguro, pero el principio era ese. Vamos a enseñar a los niños que no pueden ir a las escuelas a que aprendan lo básico por lo menos. Amén. Tenemos que ser una iglesia que se levante y cambie y transforme la sociedad. Tenemos que ser esa iglesia. Yo sé, nos miramos los unos a los otros y decimos lo que yo decía en aquel entonces. ¿Quién? ¿Nosotros? Yo sé que nos decimos eso. ¿Quién? ¿Nosotros, esta iglesia? ¿Con estos pastores? Yo sé que nos decimos todas esas cosas. Pero no mires a tu lado, no mires a los pastores, mira al reino de los cielos. Mira el poder de Dios, mira el respaldo del reino de los cielos. No mires el respaldo de los pastores, que sí, que estamos ahí o están ahí, pero no son Superman, no son de plástico, no son de porcelana, son de carne y hueso, que también tienen tribulaciones, que también sufren, que a veces se sienten morir. Esto no me lo han dicho, pero eso ya lo sé yo por experiencia. No hace falta que me lo digan, porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Tenemos que ser una iglesia como la que se levantó en la época de David, cuando estaban a punto de morir por los filisteos. David fue el que les salvó. David, un niño, un joven pero que era feliz. ¿Por qué? Porque 24 horas Dios estaba con él. Por eso puede salvar y puede hacer la obra. No tenemos que ser cristianos que perdamos el tiempo en cualquier cosa, en cualquier tontería. Tenemos que ser los creyentes que oremos conociendo correctamente el Evangelio. No que perdamos el tiempo en cosas vanas, innecesarias, sino lo que Dios tiene preparado. Porque cuando vengan las dificultades, no vamos a temer. Porque Dios está con nosotros. Porque en realidad no son dificultades. Las personas aparentan ser felices, pero en realidad están teniendo muchos problemas que no conocen la felicidad. Mucha gente. Lo tenemos a nuestro alrededor. Los hijos de Dios no tienen que tener miedo a las tribulaciones, pues es el comienzo. Cuando no tengas salida, cuando no tengas temor, porque Dios te abre un nuevo camino. El pueblo de Dios, cuando las demás personas nos dicen que hemos fracasado, que a veces probablemente hayáis escuchado esta palabra, sois fracasado, sois unos fracasados. Quizás el pastor, no lo sé, se me ha pasado por la cabeza, qué pocos somos. Me gustaría una iglesia más grande, me gustaría una iglesia más preparada, me gustaría tener unos
obreros líderes más potentes. Seguramente, no me lo ha dicho, pero era lo que yo quería cuando me quejaba a Dios. Posiblemente. Y es lógico que lo anhele. Es Dios quien lo está haciendo y lo hará. Porque cuando nos dicen que hemos fracasado, cuando vemos que no hemos conseguido lo que hemos querido, eso significa que en la realidad es nuestro nuevo comienzo delante de Dios. Vamos a comenzar de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios no tienen temor a la muerte, sino que vamos a comenzar de nuevo. ¿Puede que hemos fracasado? Pues vale, pues hemos fracasado. A mí no me importa reconocer que he fracasado en algunas cosas o en muchas cosas. He fracasado, pero Dios siempre me ha dicho, levántate, que vamos a comenzar de nuevo. Amén. Levántate, que vamos a comenzar de nuevo. Porque lo que para ti es el fin, para Dios es el comienzo. ¿Te imaginas? Cuando todo parece que es el fin, Dios que te dice, vamos a comenzar de nuevo. Hermanos, somos los hijos de Dios, los miembros de la iglesia que Dios ha llamado, para que en esta época podamos restaurar el evangelio. Que en esta época podamos consolar, como dice el texto que hemos leído. Pero si no somos consolados nosotros primero por Dios, ¿cómo vamos a consolar a los demás? Alguno me dirá, pero si soy yo quien necesita consuelo. Ora a Dios. Busca a Dios de rodillas. Porque a través de cada uno de nosotros podemos transmitir vida. Vida. Por eso te invito en esta mañana, para que viendo la realidad, veamos a los demás con otros ojos. Que podamos ver a los demás con menos crítica, con menos dureza, con más compasión. Porque la gente sufre. Para que si recibo el consuelo, yo pueda consolar. Que pueda identificarme con la debilidad, con el sufrimiento. Que en vez de atacar, Dios obre en nuestros corazones. O que Dios obre en ese corazón. Por eso os bendigo, porque Dios quiere seguir levantándonos. Dios quiere seguir para sanar, para conquistar el campo que está dolido. Pero tenemos que recibir la fuerza. Necesitamos recibir la consolación, la paz, la calma. Decir, Dios, en esta situación que me supera, Señor, tú tienes el control. Permíteme levantarme, o permíteme esa oración que me pueda levantar como Pablo para comprender que no es en mi fuerza, que no es mi sabiduría, que no es mi capacidad, que es tu gracia, decía Pablo, que es tu gracia, que somos personas que vivimos por la gracia de Dios. Que si estamos aquí, es por la gracia de Dios, por la absoluta gracia de Dios. ¿De dónde has venido tú? ¿De dónde habrás venido? ¿De qué cantera Dios te trajo hasta este lugar? ¿Con cuál propósito? Amén. Pero si estás aquí, es por gracia. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar para que todo lo que hemos oído, las situaciones que nos superan, las que nos abruman, aquellas situaciones que nos dan incertidumbre, todo aquello que está en nuestro corazón y que necesita paz, confiar realmente que Dios, Él tiene todo control, que Él tiene todo propósito, que somos sus hijos, que tenemos vidas que tienen propósito. Amén. Oremos. Señor, tú no nos abandonas. Aunque hay momentos que podamos o perdamos el aliento, que incluso nos bloquean, que perdemos la confianza. Dios, en esta mañana que obres en cada corazón, que traigas el aliento, el confort, para que la obra de Cristo se manifieste, para que el poder de Cristo reviva, consuele. Señor, de la manera que en la cruz cargaste todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, que obres para que todo lo que nos aflige sobremanera tengamos gran esperanza, tengamos gran consuelo. Y en el nombre de Cristo queremos perdonar las ofensas, los desengaños, también pedirte perdón, porque es a ti a quien hemos ofendido primeramente. Señor, danos un corazón sensible, un corazón que te mire, que te busque a ti, un corazón que busque primero tu reino, un corazón que se despoje y que no mire solo el propio interés, porque para esta época es que tú nos has llamado, para esta época es que tú nos has dado salvación,
para esta época que nos quieres utilizar como instrumentos de justicia, como lo hiciste con Pablo, en el nombre de Jesucristo, que pudras todo yugo, que esa unción de Cristo que lo consumó todo en esa hora en la cruz, esté quebrando todo yugo, abriendo todos los ojos espirituales, trayendo aliento, trayendo sanidad, ánimo, esperanza, porque hay una verdad sobre nuestra realidad, el cual nos ha librado, el cual nos libra y el cual nos seguirá librando. Declaramos la autoridad de Cristo, el poder de Cristo y nos amparamos en tu gracia, en tu amor, en tu soberanía. Padre, que cada corazón en esta mañana no se vaya sin ser confortado, sin recibir el aliento, para que firme la fe, nos levantemos como un ejército que mira el campo, que mira tu deseo, tu voluntad, mientras tú trabajas para adentro, para cumplir tu gran plan. Es por eso, Padre, que hoy en esta mañana oramos, pero oramos no en cualquier nombre, no en nuestro propio nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios os bendiga y os dé sanidad.